Buenos días, Dios los bendiga a todos. En este domingo, Día del Señor, nuevamente estamos aquí compartiendo la palabra del Señor, estudiando expositivamente su palabra para poder crecer, conocer más el carácter, la mente del Señor y cada día estar más cerca de Él. Quiero agradecerle a todos los hermanos que se estuvieron acercando al ministerio, que estuvieron acercando su mercadería, todos aquellos que pudieron colaborar, todos aquellos que vinieron, le queremos mandar un fuerte saludo. Recordarles también que el sábado siguiente vamos a estar aquí en este mismo lugar a la misma hora, de 9 de la mañana a 13 del mediodía, así que todo aquel que lo quiera hacer, todo aquel que quiera venir a la consejería, todo aquel que necesite oración, todo aquel que quiera venir y colaborar con un alimento, traer su ofrenda, lo va a poder hacer los días sábado de 9 a 13 del mediodía, y ahí vamos a estar para recibirlos. Así que gracias a todos los que estuvieron trabajando y colaborando con nosotros, así que los bendecimos y los saludamos desde aquí, desde el Ministerio Roca Eterna, y queremos continuar en este día domingo en nuestro estudio expositivo de la palabra de Dios que venimos llevando a cabo ya hace más de un año y medio, del libro de los Hechos, y la importancia que tiene estudiar teológicamente la palabra de Dios. La palabra teología proviene de conocer el carácter de Dios por medio de las Escrituras. Y es importante que nosotros podamos entender que el estudio de la palabra nos permite a nosotros, como dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Qué importante es conocer a Dios. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros podemos conocer más del Dios que nosotros tenemos. Justamente hablaba con un hermano y yo le decía que le mostraba cómo Abraham, en el principio, en Génesis, solamente con muy poco de la palabra de Dios, con muy pocas cosas de la palabra de Dios, ellos podían conocer profundamente a Dios. Y nosotros, teniendo todo el concepto de Dios, toda la palabra de Dios, todo el conocimiento que está en las Escrituras, muchas veces nos rehusamos a dedicarle tiempo a estudiar la palabra de Dios, a leerla, a orar, a estar más cerca del Señor y conocerlos en estos tiempos que son tiempos sumamente delicados, donde nosotros tenemos que aprender a discernir estos tiempos, dice la palabra de Dios. Y en el día de hoy yo quiero compartirles esta continuidad del libro de los Hechos. Vamos a retomar el libro de los Hechos después de haber pasado la semana de Pascua, este estudio número 83 del libro de los Hechos, y yo lo titulé La injusticia de este mundo. En este día nosotros vamos a continuar en nuestro capítulo 25, donde nosotros ya pudimos y hemos estudiado ese principio de ese capítulo número 25, y vamos a finalizar el capítulo 25 para que la semana siguiente nosotros entremos ya al capítulo 26, 27 y 28, ya estaríamos terminando con nuestro estudio del libro de los Hechos. Es importante entender que nosotros vivimos en un mundo disfuncional, en un mundo plagado de injusticias, en un mundo plagado de dolor, de desilusiones, pero en medio de este mundo, en medio de este territorio, Dios sigue teniendo el control. Y Dios sigue llevando a cabo su plan, el cual Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Eso es importante que nosotros podamos entender para conocer más del carácter de Dios, para conocer a Dios, el Dios de la Biblia, para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios en esta mañana nos quiere enseñar. Como dice la palabra de Dios, que todo el consejo de Dios
Pablo le dice en Hechos capítulo 20 a la iglesia de Éfeso, cuando él se reunió en Mileto, antes de que él fuera a Jerusalén y fuera apresado, él le dijo a la iglesia de Éfeso que él era inocente de la sangre de ellos, porque él le había predicado todo el consejo de Dios a ellos. Yo digo, ¿cuántos predicadores hoy en día usan la palabra de Dios como un buffet, seleccionando qué es lo que me conviene, qué es lo que le conviene a la gente? El otro día justamente estaba escuchando un sermón de Sproul, del doctor Sproul, y él decía que Jesús fue uno de los peores maestros que existió en la historia, porque a lo largo de la historia todo el mundo siempre ha querido mejorar lo que Jesús ha enseñado. Dejemos de querer mejorar lo que Jesús ha enseñado, porque lo que Jesús enseñó es perfecto para la iglesia de hoy y de siempre. Eso es importante, que nosotros tengamos ese concepto, tengamos esa idea de lo que Dios en esta mañana nos quiere hablar, porque si no, nosotros vamos a caer en algo que pareciera que no tiene sentido, que pareciera que ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa todo esto? Pero es importante que nosotros entendamos que Dios es el que está detrás de cada historia de las Escrituras. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a mirar, y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios, al Dios que está orquestando y manejando cada acontecimiento y cada historia que está sucediendo a lo largo de la Biblia y a lo largo de nuestra vida. Y dice, vamos a leer el capítulo 25, versículo 13, y ya pudimos ver cómo al principio del capítulo 25 el gobernador Félix fue destituido por su comportamiento inadecuado. Y lo que quería el César, lo que quería Roma, era mantener Jerusalén y todo su alrededor en paz, tranquilo, que no se levantaran guerras, que no se levantaran conflictos, que los judíos no se levantaran en contra de los romanos. Por eso ellos les permitían tener el templo, por eso Roma les permitía tener reyes que pudieran gobernar bajo el control de Roma. Y vimos cómo Félix, después de algunos conflictos, Félix fue destituido por Festo, pero antes de irse Félix de su posición de gobernador, él dejó a Pablo preso. Y lo dejó a Pablo preso para congraciarse con los judíos, porque esto mayormente era lo que hacían los gobernadores. Muchas veces ellos querían hacer buenas obras o buenas acciones para quedar bien con el pueblo, para que no se levantara ninguna revuelta en la ciudad y eso le generara conflictos. Entonces, en este proceso, Pablo queda detenido en Cesarea durante 2 años, y en ese momento, antes de que Félix fuera sustituido por Festo, dice que cuando Festo llegó al gobierno, dice que Festo descendió a Jerusalén para reunirse con los principales líderes judíos, y en ese momento dice que los judíos le expusieron la causa de Pablo. Y le pidieron a Festo que trajera a Pablo para poder juzgarlo bajo las normas del judaísmo, porque ya sabemos que Pablo, él tenía 2 ciudadanías. Él tenía la ciudadanía hebrea y la ciudadanía romana. Y Pablo estaba detenido bajo la ciudadanía romana. Entonces los judíos lo que hacían es reclamarle a Festo que lo trajera para que Pablo pueda ser juzgado. Pero en realidad la intención que ellos tenían era que cuando Pablo sea trasladado, asaltara al convoy que iba a trasladar a Pablo, y en ese momento
quitarle la vida a Pablo, porque ellos creían que Pablo no debía vivir más, que Pablo debía estar muerto. Ese era el corazón del pueblo judío, que le exigía a Festo que condenaran a Pablo a muerte. Entonces Festo, él vuelve a Cesarea, y en ese momento que vuelve a Cesarea le dice a los líderes judíos que no es costumbre de los romanos entregar a alguien a muerte si primeramente no es juzgado frente a los que le están acusando. Entonces ellos subieron a Cesarea, y cuando subieron a Cesarea dice que no encontró Festo nada de qué acusar a Pablo, porque la discusión entre ellos era sobre un tal Jesús, que los judíos decían que estaba muerto y Pablo afirmaba que estaba vivo. Entonces en ese momento Festo también, igual que Félix, él le dijo a Pablo: Pablo, ¿tú quieres ir a Jerusalén para ser juzgado? Y Pablo, sabiendo las intenciones de los judíos de matarlo, él apela al César para que su caso sea llevado a Roma, y en Roma Pablo sea juzgado de algo sin sentido, porque no había acusación, porque no había nada en contra de la vida de Pablo. Entonces Festo deja a Pablo nuevamente detenido, porque tampoco quería conflictos con los judíos. Y aquí es donde entramos nosotros en este momento. ¿Por qué? Porque aquí aparece el rey Agripa y Berenice. Y dice la palabra de Dios esto. Capítulo 25, versículo 13. Y vamos a leer desde el capítulo 13 hasta el versículo 27. Y pasando algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Como Festo estaba entrando en el gobierno, entonces era correcto que el que estaba reinando en Jerusalén como representante del pueblo judío fuera y le diera la bienvenida y se relacionaran, más allá de que se conocían. Roma tenía control de los reyes que ellos ponían o quitaban en Judea. Y dice la palabra así. Entonces dice versículo 14: y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. Hay un hombre aquí preso ya hace 2 años. Mira qué importante es estudiar la palabra con un corazón dispuesto a entender y conocer el carácter de Dios detrás de todos estos sucesos. Y dice: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiéndome condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a algún hombre a la muerte antes que el acusado tenga delante sus acusadores y pueda defenderse de las acusaciones. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentados en el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Querían condenarlo a muerte, pero Festo vio que no había un delito tal como para ser condenado a muerte. Recuerdan que Jesús, en su juicio, los judíos le pedían a Poncio Pilato: crucifícale, siendo que Poncio Pilato, él no vio en Jesús ningún delito de condenación, de muerte, pero como el pueblo se lo pidió, él prefería acceder a las peticiones del pueblo que entender que este hombre era inocente. Lo mismo estaba pasando aquí con Festo y Pablo.
no había ninguna acusación contra él. Versículo 19. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Dice: y de un cierto Jesús ya muerto, de que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestiones semejantes, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado por estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, Augusto es el César, el emperador romano, mandé que lo custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, venido Agripa y Berenice con muchas pompas, ellos eran especialistas en hacer este tipo de celebraciones y darse honra unos a otros, entrando en la audiencia de los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, todos los varones que están aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces, que no debe vivir más. Pero yo, no hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Entonces, si no ha hecho nada de muerte, libéralo. ¿Por qué lo sigues teniendo preso, Festo? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Como dice el título, la injusticia de este mundo. Y dice entonces Festo dijo, versículo 24: oh rey Agripa, todos los varones que están aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto al cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces, que no debe vivir más. Pero yo, no hallando ninguna cosa digna de muerte que ha hecho, como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarlo a él. Y como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribirle, porque no me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Ahora mira esto. Festo le dice al rey Agripa, que estaba ahí con Berenice, y le dice: mira, está este hombre, pero este hombre apeló al César porque este hombre como que quedó en un limbo. Aquí está arrestado, pero no hay nada que acusarle. Los judíos no tienen pruebas, nada en contra de él. Él no quiere ir a Jerusalén porque entendió que hay un plan para matarlo. Entonces apeló al César para que este caso fuera a Roma. Pero si yo le mando a Roma, no tengo que decirle al emperador que le voy a mandar un preso. ¿Y por qué está acusado? No sé. Simplemente por cuestiones de un tal Jesús, que unos dicen que está vivo y él dice que está vivo y otros dicen que está muerto. Eso no es un delito. Pero los judíos entendían que Pablo no merecía vivir más. Ahora, es importante entender esto, y primeramente cómo Pablo se presenta frente a un tribunal de estas características. A un tribunal el cual estaba representado por Festo, estaba representado por Agripa, estaba Berenice también. Y ahora nosotros tenemos que entender qué clase de tribunal es este que está frente a Pablo. Recordemos que Pablo es el instrumento escogido por Dios, un instrumento valioso, un instrumento importante que se encuentra frente a estas personas. ¿Quiénes son estas personas? Pablo iba a exponer su caso en un juzgado muy peculiar. Festo, Agripa, Berenice. Y tenemos que recordar un poquito quién es este Agripa II. Este Agripa II, su bisabuelo fue Herodes el Grande.
Herodes el Grande fue el que quería matar a Jesús. Fue el que hizo matar a todos los niños menores de 2 años porque temía que este Mesías se levantara y atentara contra su reino. Este era el bisabuelo de este rey Agripa II que estamos leyendo aquí. También podemos entender que el abuelo de este Agripa fue Herodes Antipa. Herodes Antipa fue el que decapitó a Juan el Bautista, al que lo escuchaba muchas veces predicar, pero cuando lo confrontaba en su pecado y no queriendo escuchar más y siendo seducido, mandó a decapitar a Juan el Bautista. Su padre fue Agripa I. Agripa I fue el que mató a Jacobo, el que decapitó a Jacobo, el hermano de Juan. Y este es tan perverso como su bisabuelo, su abuelo y su padre. Mira la cadena de hombres depravados, hombres inmorales, hombres sin compasión. Y también estaba ahí Berenice. Berenice es la hermana del rey Agripa, una mujer muy peculiar porque ella a los 11 años fue entregada en matrimonio y a los 13 años se divorció y se casó con su tío. Vivió algunos años con su tío y después se separó y se fue a vivir con su hermano, el rey Agripa. Este rey Agripa era su hermano y también era su pareja. Ellos vivían una relación de incesto. Usted puede entender en el escenario que Pablo estaba. Pablo estaba frente a un escenario completamente corrupto. Pablo estaba frente a un escenario de gente verdaderamente inmoral. Pero en ese tribunal depravado, corrupto, inmoral, donde Pablo estaba, Dios estaba en control. Dios estaba en ese lugar. Dios había permitido en su soberanía que Pablo esté en ese lugar. Y esto es importante porque mientras estudiaba esto, hay algo que yo remarqué aquí que quiero que usted pueda entender. Si nosotros vemos esto con ojos terrenales y vemos esto y hacemos un balance de esto y empezamos a cuestionar esta situación en la cual está aquí en las Escrituras, vamos a salir lastimados, confundidos, y vamos a ver a un Dios que pareciera injusto, obrando de tal manera que el siervo de Dios, aquel que el Señor llamó y aquel que le sirve, está viviendo en una situación desfavorable. Pero no es así como nosotros tenemos que ver la palabra de Dios. No es así como nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a conocer al Dios que está detrás de todas las historias y los escenarios de los sucesos de la vida. Si no, nunca vas a conocer a Dios. Recuerdan que dice la parábola en Mateo de las vírgenes prudentes e insensatas, y dice que las imprudentes fueron a buscar aceite porque no tenían, y cuando volvieron le dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor le dice: yo no las conozco. ¿Recuerdan la palabra del Señor? Muchos en aquel día me dirán: Señor, en tu nombre predicamos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor le dice:
yo no los conozco? ¿Cómo alguien que practica ciertas cosas no conoce a Dios? Y yo puedo ver hoy en este momento, en esta circunstancia de lo que está sucediendo en la vida con esta pandemia, con esto que está ocurriendo, que mucha gente está atribulada, que mucha gente perdió la paz, que mucha gente está atemorizada desmedidamente, que mucha gente está entrando en estado de ansiedad, de crisis. Y yo me pregunto, ¿conocerán verdaderamente al Dios que está detrás de todo esto? Hablaba con un hermano y justamente estábamos hablando de esto y yo le decía, el tema es que mucha gente cree que esto está en control de Satanás, el coronavirus, y hay que reprenderlo y hay que echarlo afuera, porque esto está impidiendo mi avance, está impidiendo mi prosperidad, está impidiendo que yo siga con mi vida. Entonces esto algo es obra del diablo, y hacemos ver o creemos que como que Dios siempre llega tarde. Pareciera como que Dios no se ha dado cuenta de esto, y como que el diablo está jugando de tal manera en que Dios no tiene control y que Dios no sabía de esta situación, y que si nosotros ahora, hermano, tenemos que entender algo. Porque si nosotros no estudiamos toda la palabra de Dios, como le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso, que él le predicó todo el consejo de la Biblia. Y cuando nosotros vemos, cuando el diablo se le presentó, Satanás se le presentó a Dios para atacar a Job, tuvo que pedirle permiso para que eso sucediera. Todo fue creado por él y para él. Dios está en control de todo virus, de toda célula. Y si Dios, no significa que Dios la envía, pero muchas veces significa que Dios lo permite. Porque Dios sabe absolutamente todo lo que sucede. Entonces, si nosotros no aprendemos a entender al Dios que está obrando de todos los sucesos, muchas veces nos van a faltar cosas del conocimiento de Dios, y vamos a ver dónde está Dios. No, Dios está aquí. Entonces, si Dios existe, ¿por qué Dios permite esto? Lo que nos falta es conocimiento. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces yo veo mucha gente con falta de conocimiento de Dios, de su palabra, de su soberanía. Entonces cuando yo no hago una lectura correcta de lo que estoy leyendo, prefiero no predicarlo, prefiero no leerlo. No. Yo tengo que enseñar todo el consejo de Dios. Así que pídele a tu pastor o en la iglesia donde tú te congregues que se predique la palabra de Dios expositivamente. Todo el consejo de Dios, desde Génesis a Apocalipsis. No que hagamos selecciones de la palabra de Dios y que digamos esto hay que hacerlo así, esto no. El consejo de Dios está completo, el canon de las escrituras está terminado. Tú tienes todo aquí para conocer a Dios. Ahora la pregunta será, cuando te encuentres con Dios teniendo todo esto, Dios dice: no me has conocido, no me has buscado, no has dedicado tiempo. Entonces nosotros podemos ver cómo Pablo se encuentra en esta circunstancia, y si nosotros lo podemos ver desde el ángulo correcto, desde el ángulo celestial, vamos a poder entender muchas cosas. Como decía al principio en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Cuánto conoces de Dios? ¿Cómo está tu confianza? ¿Cómo está tu seguridad? ¿Cómo está tu paz en todo esto? Y si nosotros podemos ver este suceso que está ocurriendo aquí, tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versículo 15, cuando Dios le dice a Ananías que este es instrumento escogido, me es para llevar el evangelio a gentiles, reyes e hijos de Israel. Cuando Dios se le aparece camino a Damasco a Pablo, Dios le dice a Ananías que este me es escogido, instrumento escogido para llevar el evangelio a reyes, gentiles y los hijos de Israel. El plan de Dios
es que la palabra del Señor sea predicada. Ahora, usted podría pensar y decir: qué bueno, Dios escogió a Pablo para llevar el reino del Dios, el evangelio, las buenas nuevas de salvación delante de reyes, porque estos reyes lo van a invitar y Pablo va a ir a comer y le van a regalar cosas y oro, y él va a vivir una gran vida. Me parece que estamos totalmente equivocados. Porque si nosotros entendemos la palabra de Dios dice que Dios no hace excepción de persona. Y dice 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El plan de Dios es que todos conozcan el plan de salvación. El plan de Dios es que todos puedan escuchar que hay un mensaje de arrepentimiento. Dios, en esta oportunidad, frente a este juzgado injusto, imparcial, estaba Dios en control. Y Dios le estaba presentando el evangelio por medio de la vida de Pablo. Le estaba presentando el plan de salvación a este tribunal que en realidad no tiene efecto. En realidad no importa el tribunal donde Pablo está. No importa Festo. No importa el rey Agripa, no importa Berenice, no importa lo que digan los de afuera, no importa quién te pueda acusar. Lo más importante es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Todo el mundo te puede acusar, todo el mundo te puede condenar. Pero lo importante es que un día, cuando tú dejes este mundo, vas a estar delante del tribunal de Dios. Y es ahí donde ese tribunal de Dios va a determinar si tú le conoces verdaderamente cuál es el plan de salvación. Todo lo que el Señor enseñó, tú vas a tener entrada al reino de los cielos, al gozo celestial, o vas a perecer en el infierno. Ellos creían que estaban juzgando a Pablo, pero lo que estaba realmente sucediendo es ahí, en ese lugar, es que Dios le estaba presentando un plan de salvación para sus vidas. Mira la soberanía, mira la grandeza de Dios, que siendo pecadores, dice la palabra, Dios envió a su Hijo para salvarnos. Estando esta gente perversa ahí, Dios igual le estaba presentando el evangelio, como lo hizo contigo y como lo hizo conmigo. Dios estaba ahí en ese momento, orquestando todo lo que estaba sucediendo. El problema es que mucha gente cree, por no conocer a Dios, que ser cristiano es vivir en una villita allí en España, a orillas del río, teniendo una casa alpina que sale el humito, y envejecer junto a mi esposa y mis hijos y vivir una gran vida comiendo perdices. Hermano, de este lado de la gloria eso no es así. Pero del otro lado de la gloria es así. El Señor dijo que entra en el gozo de tu Señor, entra en el descanso eterno. La verdadera vida es servir al Creador del universo y luego entrar en el gozo del Señor, no al revés. No es yo quiero creer en Jesús para que me vaya bien en esta vida. No, tú tienes que creer en Jesús, aceptar a Jesús, servir a Jesús, para que tú puedas entrar en el gozo de tu Señor. Ahora, si nosotros hacemos una lectura de esto que está sucediendo y podemos sacar una evaluación de todo esto, pareciera como una situación injusta. Pareciera que Pablo quedó preso. Pareciera que estos burladores vienen y
quieren escuchar el caso de Pablo, pero en realidad ni Félix hizo nada, ni Festo hizo nada, ni este rey Agripa va a hacer nada, ni Berenice va a hacer nada, porque no le importa. Pero en realidad lo que estaba sucediendo es que Dios estaba llevando a cabo su plan. Esto pareciera como algo injusto, pareciera como que el mal está triunfando sobre el bien. Pero si nosotros viéramos el final de la carrera, Pablo entró en gloria. Y los acontecimientos de la vida nos dicen, y los estudios nos dicen, que estas tres personas murieron sin Dios. Nunca entregaron su vida a Dios. Prefirieron seguir su vida de vanidad, de egocentrismo, de orgullo, de placeres, de bienestares momentáneos, pero perdiendo la gran oportunidad que Dios le estaba presentando frente a la aflicción de un hombre que estaba pagando un precio por llevar la palabra de Dios donde Dios quería que fuera llevada. Wow, qué increíble, ¿no? Pablo entró en gloria, ellos perdieron. Yo lo que puedo ver en este escenario, y sacando una evaluación de esto, yo lo que veo es que Dios les permitió por la vida de Pablo presentarles el evangelio a estos corruptos, y estos corruptos rehusaron. Y seguramente cuando fueron delante de Dios arrepentidos, queriendo cambiar sus vidas, viendo que la vida de este lado de la gloria es temporal solamente, diciéndole: Señor, dame otra oportunidad, Señor, sácame de este tormento, sácame de este crujir de dientes. Y seguramente el Señor le habrá dicho: a Pablo les envié, él estuvo entre ustedes, él les presentó el plan de salvación, pero ustedes se rehusaron. En este momento de pandemia, en este momento de cuarentena, hay muchas especulaciones con respecto a esto. Pero una cosa sí tengo seguro, que dice la palabra de Dios en Amos, que muchas veces la gente va a tener ganas de Dios, pero va a ser tarde. Recordemos lo que pasó con Noé. Durante 120 años Noé estuvo fabricando el arca. Durante 120 años Noé estuvo predicando de que el diluvio venía cuando nunca había llovido en una tierra donde era improbable que se inundara. Pero Noé le decía: esto no se trata de lo que ven tus ojos, esto se trata de lo que Dios está diciendo. Cristo viene. ¿Y sabe qué, mi hermano? Cuando Noé entró y las puertas se cerraron, la gente quiso entrar, pero fue demasiado tarde. Nosotros no sabemos qué va a pasar con esto. No sabemos si la iglesia va a volver a funcionar. No sabemos si algún día vamos a volver a abrir. Esperemos que sí. Pero si no fuese el caso, ¿qué va a pasar con todas aquellas personas que van a decir: ¿sabes qué? Ahora quiero buscar a Dios, pero tal vez sea tarde. Tal vez tuviste tu oportunidad, como Festo, como Félix, como Agripa, como Berenice. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a tu vida? ¿Cuántas veces Dios te ha advertido? Pero ¿sabes qué? El deseo de nuestro corazón siempre prefirió seguir viviendo un mundo sin Dios, a mi manera, haciendo lo que yo quiero, sin tener que rendirle cuentas a Dios. Pero ¿sabes qué?
Está establecido en Hebreos 9 que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sabes qué? Quieras o no, no sabes cuándo, pero en algún momento vas a dejar esta vida. Y cuando dejes esta vida, no hay otra oportunidad. Ahí será tu juicio. Ahí donde Dios te preguntará: ¿me buscaste, me conociste, me obedeciste, hiciste lo que mi hijo te mandó a hacer? ¿O preferiste vivir tu vida pagana, llena de engaños, llena de mentira, haciendo lo que a ti te parecía correcto? Hermano, espero que este mensaje de este domingo nos ayude a reflexionar, nos ayude a entender que necesitamos conocer más de Dios y entender que detrás de todo esto que está sucediendo, Dios está en control. Dios nunca lo perdió el control. Dios sigue gobernando el universo entero. Dios es el Señor y el Salvador. Espero vernos el domingo que viene. Dios te bendiga mucho. Nos vemos en la próxima. Chao, bendiciones para todos.